ahí, la presentación, la transmisión está bien, y gracias. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Como acaban de decir, mi nombre es Anaí Salgado. Ustedes me van a encontrar en mis redes sociales como @andcode, ahí en mi Facebook, en mi Instagram, en mi Twitter y también en mi GitHub @andcode1. El día de hoy les voy a platicar sobre state hosting con Jetpack Compose. Aprovechando que estuvieron trabajando un montón con Jetpack Compose, pues bueno, quiero asumir que ya están ahí bien consolidaditos con Jetpack Compose, que como que ya saben un poquito de qué se trata, ya empezaron a hacer sus pininos. Así que el día de hoy, esta es una charla que puede que no sabías que la necesitabas. Realmente este es un concepto que sinceramente no hay como que mucha información, no se habla tanto porque es más bien... spoiler alert, es un patrón de diseño aplicado a Jetpack Compose. Entonces, bueno, la idea es que partiendo de una base de conocimientos que ya tenemos sobre Jetpack Compose, sobre como que ya estamos haciendo cosas, ahora con este patrón de diseño de state hosting, la idea es mantener el código lo más clean posible, lo mejor posible, para precisamente no entrar en anidaciones del infierno, como ya conocemos con otras plataformas también. State hosting con Jetpack Compose. Uno de los conceptos más importantes de los cuales es importante primeramente entender sobre todo esto es el concepto de estado. Estado, y precisamente porque pues es parte del nombre de este patrón de diseño, estado, state. Básicamente, estado viene en realidad de los pilares de la programación funcional. Vamos a definir estado como cualquier valor que pueda cambiar en el tiempo. Si tú te pones a pensar un poquito en tus programas, en lo que codificas, ¿qué te imaginas que sería un estado? ¿Qué cosas pueden ir cambiando en el tiempo? Fíjate que hay un montón de cosas que pueden ir cambiando en el tiempo. Podría ser desde literalmente si estás manejando algún tipo de persistencia, una base de datos. También podríamos hablar de un socket cuando estamos entablando un enlace de comunicación. Si nos vamos un poquito más, algo más básico, podríamos decir también un archivo que se esté actualizando constantemente. También un archivo puede ser un estado. Y, por supuesto, uno de los más comunes y los más fáciles de ver son las variables. Y ojo aquí, pon atención porque este concepto va a ser clave para entender todo lo que viene a continuación. Una variable puede ser un estado. Un estado es algo que cambia en el tiempo. Ahora con Compose, bueno, estos son nuestros composables que sabemos que ya estamos manipulando. Por ahí tenemos esa UI donde tenemos un botón de incrementar y un botón de decrementar. Ahí está un poquito resaltado cómo están definidos el composable button con su evento onClick, y dentro del composable button ahí está su texto que indica que es incrementar. Luego tenemos otro texto, es el texto que estará actualizando la cantidad o estará actualizando el número dependiendo de que incrementes o decrementes. Y por otro lado también tenemos nuestro siguiente botón que también tiene por ahí su evento onClick. Listo, hasta este punto se ve algo normal, se ve algo sencillo, está todo bien. Bueno, definitivamente si tú haces más y menos, esto no funciona. Esto todavía no tiene una lógica, para funcionar. Para que esto empezara a funcionar y le empecemos a dar vida, lo primero que necesitaríamos es, adivina qué, efectivamente declarar una variable. La variable, podríamos declarar la variable quantity, y la podremos inicializar en 0, pero mira, esta variable está declarada en Kotlin para que pueda cambiar, está declarada en Kotlin como de tipo var. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Warning, esto es un estado. Estamos siendo testigos aquí que tenemos nuestro primer estado en juego. Ahora, si nosotros introducimos la variable quantity a nuestro composable que habíamos hecho, pues ahí tenemos var quantity igual a 0, al botón con su evento onClick le incrementamos, le ponemos más para que incremente la variable, y luego
El composable que está ahí en medio es el composable text, debería estar recibiendo, no sé, la actualización del estado quantity, la actualización de la variable quantity, ya sea que se incremente o se decremente. Pero adivina qué, si tú pones esto aquí en tus composables, esto no va a funcionar, esto no se va a estar actualizando, no funciona así de mágico. En realidad, si de ahí justamente lo estamos viendo en la animación, no, aunque por más que presionemos, no funciona. ¿Qué es lo que tendría que pasar o qué es lo que está sucediendo aquí? Fíjate que para ver esto tenemos que entrar a un concepto que se llama, en Jetpack Compose, se llama recomposición, o en inglés también lo vas a encontrar como recomposition. Cada vez que algo cambia a través del tiempo, cada vez que nosotros necesitamos actualizar algo cambia en el tiempo y necesitamos que nuestro composable renderé un nuevo valor o muestre un nuevo valor, o vamos a decir cambie en el tiempo, se actualice. A esto le vamos a llamar recomposición. Ojo aquí, estamos hablando de composables. Cada vez que un composable necesita actualizarse o se actualiza, se cambia su valor, su estado, su color, esto significa que se está recomponiendo, recomposition. Entonces, pues esta variable es un estado y no se está recomponiendo, y mucho menos está haciendo que se recomponga nuestro composable text, que es lo que queremos. Si nos vamos un poquito más a fondo, vamos a encontrar que por ahí que tenemos, si nosotros mapeamos lo que está acá del lado derecho, nuestro composable, lo mapeamos digamos, a nodos, a un árbol de nodos, lo tendríamos así. Tendríamos por un lado en nuestro counter content, luego viene nuestro row, que es el que hace que esté en horizontal, y dentro de nuestro row ahí están nuestros elementos, nuestro botón, nuestro texto y nuestro otro botón. Bueno, esto, si nos vamos a más profundo a nivel de recomposition, vamos a decir que se conoce como recomposition tree. Es un árbol de recomposición que literalmente los elementos de arriba pueden emitir recomposiciones a los elementos de abajo y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para que este árbol de recomposición, o más bien para que nuestra variable quantity pueda recomponerse? Lo que nosotros tendríamos que hacer es integrar esta variable quantity al árbol de recomposición, es decir, habilitarla para que se pueda recomponer, para que se pueda actualizar o emitir estados. Entonces, por ahí lo que tenemos es, si queremos que esto suceda, tenemos que añadir, aquí viene la primera palabra clave que seguramente la has visto, remember. Remember hace que automáticamente nuestra variable quantity se integre al árbol de recomposición. Y esto, como arte de magia, efectivamente va a hacer que lo que sea que esté sucediendo en quantity, ya sea que se incremente o se decremente, y se la asignamos igualito como está en el código, se lo volvemos a asignar a text, todos los cambios que tenga quantity ya los va a poder recomponer a nuestro composable text, simplemente colocando remember. Y bueno, en este caso estamos añadiendo como un wrapper de que esto va a estar cambiando. Dice mutable state of, y ahí está el tipo de datos, ¿no? Que es un tipo de dato entero. Ahora, remember tiene una limitación, y es que, bueno, como ahora digamos que le estamos dando todos los permisos de recomposición a quantity, entonces de tal manera esto va a suceder que, bueno, si yo ya tenía el incremento en 5, cuando yo gire mi pantalla, si estoy en un portrait y me voy, no sé, a un landscape, bueno, remember se va a inicializar de nuevo, no va a perdurar de nuevo. Entonces va a llegar, va a tener el valor con el cual lo inicializaste. O sea, se va a recomponer otra vez cada vez que tú estés girando en la pantalla. Para eso hay otro keyword especial que yo creo que ese es el que hay que usar. O sea, dependiendo si tu aplicación soporta landscape o portrait, que en realidad, bueno, vamos a decir que
que para no limitarnos en ese sentido, pues bueno, vamos a poner Remember Saveable. Remember Saveable es precisamente este wrapper que hace que cuando algo se actualice, si estás landscape o portrait, el incremento persista, el incremento se guarde. Entonces, ahí está. Con esto ya estamos integrando nuestra variable quantity al árbol de recomposición. ¿Cómo se vería ya gráficamente? Lo tendríamos de la siguiente forma. En este caso, igualmente respetamos la jerarquía de los elementos, quién está por arriba, quién va primero, quién va después, quién se va declarando anidadamente, etc. Entonces, poniendo remember, hacemos que quantity entre al árbol de recomposición, ahí está, y también con remember saveable, y lo ponemos a la misma altura, en este caso, de row, porque está ahí contenido. Entonces, ¿cómo se vería esto a nivel de código? Bueno, ahí está, como te dije, quantity es un hermanito de row, ahí está, ponemos remember saveable, le inicializamos, igual en el evento onClick empezamos a incrementar su valor, ahora lo hacemos a través del punto value, y en el caso del composable text, simplemente recibe el valor, recibe los cambios, cual sea lo que sea que esté sucediendo, incremente o decremente, recibe los cambios y es capaz de recomponerse. Entonces, bueno, hasta ahorita todo bien, entendimos estado, entendimos cómo integrar, cómo hacer recomposición, cómo integrar nuestras variables de estado a la recomposición, pero fíjate que empieza a suceder algo con estos composables. En la programación funcional, uno de los pilares, uno de los elementos claves es la inmutabilidad. La inmutabilidad significa la ausencia de estado mutable. Igualmente, esto es un archivo, una variable, lo que sabíamos que era un estado, pero fíjate lo que dice aquí. Inmutabilidad es la ausencia de estado mutable. Entonces, ¿qué significa? Que en la medida de lo posible, para Kotlin siempre va a preferir la inmutabilidad sobre la mutabilidad. Por eso vas a encontrar en muchos cursos, en muchos contenidos, que se dice que en Kotlin siempre se prefiere declarar val inmutable que var mutable. En la medida de lo posible, declara siempre tus variables como val en Kotlin, porque preferimos la inmutabilidad, la ausencia de estado mutable. Pero entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer que estos composables tengan vida? ¿Cómo vamos a hacer que estos composables pues se actualicen, se recompongan, etcétera? Pues fíjate, esto viene siendo un reto de alguna forma, porque entonces lo que vamos a preferir en Kotlin es tener composables inmutables, composables que no tengan estado mutable. Es decir, composables que no, en la medida de lo posible, no tengan variables. Pero este concepto de inmutable, porque también podríamos decir, bueno, si hacemos muy genérico ese composable que tiene más o menos, si yo hago muy genérico, pues puedo decirle que cuando haga más, cuando le dé clic en más, pues haga algo más de lo que está definido, ¿no? Que su comportamiento del botón más y que el comportamiento del botón menos también cambie. Entonces aquí estamos hablando de que no solamente tenemos una mutabilidad a través del elemento text que actualiza constantemente la cantidad del número, sino que también tenemos una mutabilidad en los comportamientos de cada botón. Podemos también ahí estar creando, ahí también tenemos mutabilidad, cosas que pueden estar cambiando, comportamientos que están cambiando. Entonces, bueno, precisamente State Hoisting nos va a ayudar a hacer nuestros composables más inmutables. ¿Qué beneficios nos traería que un composable sea inmutable? Bueno, si algo no cambia, es mucho más fácil predecir definitivamente su resultado. Si tú sumas siempre 2 más 2, definitivamente el resultado siempre va a ser 4.
Y cuando algo se comporta de esta forma, algo que es más inmutable, algo que cambia menos en el tiempo, es mucho más fácil de testear, es mucho más fácil incluso de mantener. Entonces, esto aquí de entrada, state hoisting nos va a ayudar primero a hacer composables más inmutables y en segundo lugar, a hacer el composable mucho más testeable, mucho más fácil de testear. Justamente en el testing lo que hacemos es crear un código, tratar de predecir lo que con código lo que va a hacer ese otro código. Y si para nosotros es fácil predecir qué va a hacer ese código, pues bueno, ahí estamos hablando de inmutabilidad. State hoisting nos ayuda para crear composables inmutables. Como te conté, state hoisting es un patrón de diseño y literalmente lo que dice, si lo vemos como de manera cruda, dice que el estado debería ir hacia abajo y los eventos hacia arriba. Lo que nosotros tratamos de hacer es de alguna manera elevar o llevarnos el estado a un nivel superior, como lo estamos viendo ahí, llevarnos el estado a un nivel superior y los cambios que se emitan en el estado, mandarlos hacia abajo. De tal forma que el elemento que está abajo, recuerda, veámoslo en términos del recomposition tree, del árbol de recomposición. Los elementos que están abajo, recuerdas que tenemos nuestros botones que tienen un evento, un clic, se emitan hacia arriba y esos eventos, el comportamiento definido para esos eventos, sean definidos también arriba. Entonces, ahorita a lo mejor no te queda muy claro, pero lo vamos a ver poco a poco. Si tú buscas qué significa, porque esto habla de elevar, de llevar hacia arriba, de llevar hacia abajo y así, si tú buscas qué significa hoisting, estos van a ser, si tú vas a las imágenes, estos van a ser una de las imágenes que siempre vas a ver, que es precisamente elevar. Entonces, este hoisting, vamos a decir que lo podremos traducir como elevar el estado. Y literalmente nosotros ya sabemos que es un estado. Sabemos que por ahorita en el ejemplo que estamos viendo, esa variable quantity es un estado. Y lo que queremos hacer con este patrón es elevarlo al nivel del siguiente componente, del componente que está más arriba. Por eso es state hoisting, elevar ese estado. Entonces, nosotros teníamos esto. Ya habíamos integrado nuestra variable quantity al árbol de recomposición. Ahí lo tenemos, ya podíamos incrementar, decrementar, etc. Lo que ahora vamos a hacer es deshacernos de ese estado. No lo queremos ahí no debe estar. Lo vamos a quitar aplicando nuestro patrón de diseño. Y lo vamos a llevar a unos elementos interesantes que surgen a partir de este concepto, que seguramente también te vas a encontrar en internet. State holder. La idea es que si estos estados ya no van a estar aquí, entonces estos estados pasen a un lugar superior que podría ser en este caso un state holder, un almacenador de estados. Y si aún así, en este caso, pues la lógica que tenemos por aquí es sencillita, es incrementar o decrementar algo. Pero a veces hay lógicas mucho más complejas que se empiezan a mezclar con UI. Y entonces aquí lo mejor o lo idóneo para esto, por eso aquí le estamos poniendo estrellitas, es que tengamos view models. Los view models también pueden ser stakeholders, almacenadores de estado, pero vamos a decir que vamos a utilizar view model cuando tenemos lógicas más complejas. En general, yo te voy a sugerir siempre utilizar view model, aún así la lógica no esté tan compleja. Bueno, sí, es mejor mediarlo, es mejor ver qué tan necesario llega a ser un view model. Pero lo más importante es que tu composable quede inmutable, sin estado, ausencia de estado mutable. Recuerda, cuando digo inmutable es ausencia de estado inmutable. Lo más importante es que tu composable quede limpio de estado. Ya sea que ese estado te lo lleves a un stakeholder o ya sea que ese estado te lo lleves o lo eleves a un view model. ¿Cómo haría esto? Bueno, aquí hay varias cosas en juego, porque recuerdas que por un lado tenemos la variable que se está incrementando, que es nuestra variable quantity, y por otro lado tenemos también el comportamiento de los eventos, el evento onClick y del evento onClick incrementar y del evento onClick decrementar.
Lo que haremos, el primer paso para elevar este estado es llevar, ya sea si estás utilizando una clase o una función, llevar esto al método constructor de la clase o llevarlo a los parámetros de la función, como justamente estamos viendo aquí. Llevaríamos nuestra variable quantity y en este caso utilizaríamos una lambda para definir el comportamiento de los eventos o para asignar el comportamiento de los eventos on clic del botón. Entonces, por esa razón, ahí tenemos dos lambdas, la lambda increment quantity y la lambda decrement quantity. Entonces, todo lo pasamos a los parámetros del composable. Todo. Ya nada no va a haber lógica aquí. Aquí pura declaración, todo se va a ir pasando porque todos estos comportamientos no lo vamos a llevar al primer paso, lo vamos a elevar. ¿Cómo se haría en un stakeholder? Podría ser otro composable. En este caso, el stakeholder podría ser un counter screen, podría ser donde lo estamos poniendo. Y ahí declaramos, ahora sí, no te olvides, remember saveable para entrar al árbol de recomposición, declaramos nuestra variable y si tú observas, ahí tenemos el counter content que tiene el primer dato, déjame irtelo señalando, tiene el primer dato es el valor, recuerdas que teníamos que pasar el dato del quantity value y el segundo y tercer dato eran dos lambdas. Entonces las lambdas las puedo ir definiendo aquí, le pongo llaves y entonces aquí literalmente defino el comportamiento que quiero que tenga para incrementar y el comportamiento que quiero que tenga para decrementar. Y como observas, todos estos comportamientos o toda esta lógica no se está haciendo dentro del composable counter content, sino que se está haciendo en un nivel superior. Toda esta declaración, toda esta lógica se está haciendo en un nivel superior. Y por eso es que a mí me gusta mucho este tema, porque habla mucho de separar las responsabilidades, de hacer los componentes más flexibles al cambio. Este componente counter content es súper flexible porque hoy por hoy, pues bueno, puede recibir en quantity, puede recibir cualquier comportamiento para incrementar y puede recibir cualquier comportamiento para decrementar de acuerdo a lo que esté definido en su nivel superior. Aquí este es el ejemplo, pero tú le puedes poner imprimir o mostrar un mensaje de sumar cada vez que tú le aprietas, lo que quieras. Es muy, muy flexible y además, como el componente es más inmutable, es mucho más fácil también de testearlo. Entonces, aquí estamos viendo ya nuestro patrón state hoisting, porque el estado va hacia abajo, aquí está counter screen, el estado está yendo hacia abajo, hacia counter content, y los eventos que counter emite, ¿recuerdas cuándo? Eso sí, el evento está adentro, on click está adentro, pero cuando sube, counter screen es quien le da su comportamiento. Entonces, ahí está. Ahí estamos viendo cómo los eventos, el estado va hacia abajo. Ahí está. El estado se declara, se asigna hacia abajo. Y los eventos van hacia arriba, se emiten hacia arriba para ser editados por la parte superior. ¿Cómo se vería esto en un view model? Porque dijimos que, bueno, si tenemos bastante lógica, si estamos haciendo mucha lógica, lo mejor en este caso es tener, en vez de usar un stakeholder, usar un view model. Bueno, podríamos a nuestro counter screen, podríamos pasarle nuestro view model. View model es una entidad aparte, declarada en otro lugar, este es un archivo aparte. Y en este caso podríamos asumir que quantity es un live data. Entonces recuerda que, bueno, pues en este caso los composables no utilizan o no soportan live data, no los usan y entonces en su lugar usan estados también. Entonces esta notación es simplemente para observar los cambios de quantity como estado. Por eso dice observe as state. Entonces, igualmente, en este caso lo que estamos haciendo es pasar el valor inicial de quantity a la variable quantity y los métodos, estamos invocando el método increment y el método decrement en función de lo que está declarado para
en el ViewModel. Entonces, eso también es cómo llevarnos lógicas más complejas a ViewModels, a los lugares más cercanos de la UI, que en este caso, a los lugares más cercanos que almacenan lógica de la UI, ¿okay? Los lugares más cercanos de la UI que almacenan lógica. Ahí está la frase. Entonces, esto es como lo podemos hacer ahora con ViewModel. Igualmente estamos llevando, el estado está arriba, está siendo controlado, en este caso está siendo controlado por un ViewModel, baja, llega hasta el counter content, pasa por el counter screen, llega por el counter, llega hasta el counter content, y luego el counter content los emite igual sus eventos, pero todos sus comportamientos están siendo controlados, en este caso por el ViewModel. Bueno, pues ahora ya sabes que este hoisting es algo súper fácil de entender. Es un patrón de diseño y nos ayuda, su principal clave, así como lo defino yo, es separar responsabilidades. Es muy importante que no comencemos a mezclar lógica dentro de los composables, porque estamos violando uno de los principios sólidos, el principio de single responsibility, el principio de responsabilidad única. La idea es que la lógica me la lleve a otro lugar y la UI se encargue únicamente de su UI. Entonces, por eso para mí es tan importante este hoisting. Hay muchos lugares y de hecho muchos que comenzamos, por ejemplo, con Flutter, que traemos experiencia de Flutter, era muy común empezar a mezclar los componentes de UI con la lógica. Y en este caso con Jetpack Compose, la verdad que utiliza Kotlin, bueno, en el caso anterior con Android, pues utilizábamos XML y bueno, por ahí decíamos XML con XML y Kotlin con Kotlin. Ahorita ya todo lo podemos hacer con Kotlin. Entonces es muy fácil caer en violar single responsibility, en violar ese principio de diseño, en ir mezclando las lógicas de lo que tienes dentro de tus composables. Entonces por eso vi súper pertinente, aprovechando este camp que ustedes usaron, que ustedes vieron, hablar de este principio, de este patrón de diseño, que empieces a elevar tus estados, a sacar tus lógicas de tus componentes de UI. Y esto nos va a ayudar definitivamente a crear composables más inmutables y fáciles de testear, y también mucho más fácil de detectar los bugs que tenemos. Fíjate que si tú quieres aprender mucho más, yo tengo 2 cursos de Kotlin, 2 cursos que precisamente para mí me gustó mucho, disfruté mucho hacerlos, porque precisamente te hablo desde los principios de programación funcional con mi curso esencial de Kotlin, donde te hablo también de la inmutabilidad y el clean code, y por otro lado, en mi curso orientado a objetos y principios Solid, te hablo de todos y cada uno de los principios Solid y cómo ir aislando estas capas de responsabilidad, y nos vamos hasta principios de arquitectura. Hoy en la promoción de Black Friday, porque estamos en Black Friday ahora mismo, les estoy dando un 30% de descuento en cada uno de mis cursos que los van a encontrar en Udemy. Pero si ustedes utilizan el cupón Black Friday 22 y además las personas que adquieran mis 2 cursos, les estoy regalando una mentoría. Así que si tú adquieres 2 de mis cursos con el cupón Black Friday, puedes llevarte una mentoría. Yo voy a estarte contactando, voy a estarte escribiendo para juntarnos, reunirnos, platicar, que me cuentes tus dudas, en qué te puedo ayudar, cómo te puedo ayudar a ir al siguiente nivel. Y así que no olvides, tenemos ahora mismo el cupón Black Friday 22, busca mis cursos en Udemy. Y bueno, si quieres mucho más contenido gratuito también de mi lado, puedes ir a anaisalgado.com/cursos y ahí puedes ver absolutamente todo mi contenido. Muchísimas gracias a todos. Nuevamente, mi nombre es Anaí Salgado. Me encuentran en mis redes sociales como Uncode. Muchas gracias. Buenísimo, Anaí, muchas gracias. Acá tenemos algunos comentarios. Armando dice, oigan Argentina. Acá dice Jorge, la mejor profe del mundo. Acá tenemos otra pregunta. De Alice dice, es decir, que para tener la inmutabilidad, las inmutabilidades se reciben los parámetros y dentro tengo unas variables internas derivadas de esos parámetros.
sin modificar el estado de arriba. Perdón, ¿me la puedes volver a leer? Y un poquito más fuerte porque casi no te estoy escuchando. Dice, Alice dice, es decir, que para tener la inmutabilidad se reciben los parámetros y dentro tengo unas variables internas derivadas de esos parámetros sin modificar el estado de arriba. Wow, esta pregunta es un poquito enredada. Dice, para tener inmutabilidades se reciben parámetros y dentro tengo unas variables internas derivadas de esos parámetros sin modificar derivadas de esos estados. La idea de la inmutabilidad es que no tengas cosas que estén cambiando en el tiempo. ¿Esto qué significa? Bueno, o qué puede provocar. A lo mejor con esta explicación queda más claro. Cuando tú tienes cosas que cambian en el tiempo, puedes generar efectos colaterales hacia tus elementos. Entonces, cuando yo quiero testear un elemento y cuando yo quiero testear, por ejemplo, un composable y tengo dentro un efecto colateral o un efecto que puede ser modificado en el tiempo, si alguien más lo modifica, si alguien más internamente le hace algo, al momento que yo lo estoy testeando y estoy esperando el resultado que promete obtener, si alguien más le hace algo, ese resultado que estoy esperando puede verse modificado. Y entonces mis tests no pasan. Lo que yo esperaba recibir no es accurate, no es preciso a lo que yo estoy testeando. Lo que yo esperaba recibir no es preciso. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a ver qué está mal, y entonces empiezas a entrar a un ciclo de refactorizar, de empezar a ver, de buguear qué hice mal por aquí, y entonces te das cuenta que en realidad es un estado que está haciendo, imaginemos, es un archivo que está haciendo, le están añadiendo palabras a alguien más, otra función por otro lado, que casualmente se está ejecutando al mismo tiempo que tú estás ejecutando tu función. Entonces, de esa forma, pues bueno, en primer lugar trae inconsistencias al código de cara al usuario, y de cara hacia nosotros, pues es muy complicado testear porque nos está trayendo también inconsistencias en los datos. Y es difícil saber quién lo modificó, quién ingresó esas palabras a ese archivo, quién actualizó la variable cuando yo estaba esperando que la variable no fuera actualizada. Entonces, la idea es que no tengamos componentes mutables en la medida de lo posible para que nuestros componentes sean lo más inmutable posible. Ok. Acá tenemos otra. Nos dice, el view model sería un stakeholder. ¿Podemos tener managers? Sí, el view model en este caso podría ser un stakeholder y bueno, está diseñado básicamente para estos componentes. Cuando tienes, en este caso el ejemplo que vimos es un incrementar y un decrementar. Vamos a decir que esa lógica es muy chiquitita y a lo mejor no vale la pena tener literalmente un view model. Pero cuando nosotros empezamos a tener que cuando yo le dé clic a ese botón, lo que haga es llamar un servicio, activar un servicio, traer los datos de ese servicio, almacenarlos en una base de datos, y luego yo ir y consultar la base de datos y mostrar los datos. Bueno, es una lógica mucho más grande, mucho más compleja. Entonces ya podemos ir, de hecho, ni siquiera toda esa lógica debería estar, por ejemplo, a lo mejor en el view model, ¿no? Ya sería empezar a separar más en casos de uso, en capas de negocio, en network, en data, etcétera. Entonces, cuando tenemos capas de lógica mucho más grandes, cuando tenemos lógicas mucho más grandes, entonces esas, ahora sí, su lugar ideal ya no sería un stakeholder, sino sería mejor un view model. Ok, acá tenemos otra de Jorge que dice, ¿state hosting sería mejor que otros patrones de diseño? Bueno, la verdad es una pregunta. Pues no, o sea, no hay mejor patrón de diseño que otro. En realidad es más bien, lo importante aquí es que
los patrones de diseño para mí es como un diccionario de palabras. Es un diccionario y que les recomiendo mucho estar estudiando, viendo cuáles más hay, qué más hay, y así irlos aprendiendo, aunque en ese momento no los estés usando. Porque es, como te cuento, es como un diccionario, una base de conocimientos que vas a querer tener en la mente para cuando se te presente un problema, digas, yo me acuerdo que había un patrón de diseño que resolvía esto. Entonces, no hay un patrón de diseño mejor o peor que otro, sino más bien lo que hay aquí es qué patrón es el adecuado, porque hasta puede haber varios patrones para resolver el mismo problema. Pero aquí la respuesta es un depende de cuánto esfuerzo implica ese patrón y cuánto tiempo tienes para hacer el refactor. Depende de si puedes aplicar el patrón con lo que tienes. Y bueno, en general, más que nada de eso. No hay un patrón mejor que otro. Este tiene su objetivo, que es precisamente elevar el estado de los composables, y por eso es que en este caso en Jetpack Compose es popular, vamos a decirlo. Es popular, es un patrón importante. Entonces por eso es que se le toma importancia en la comunidad de Android. Ok, gracias. Acá tenemos a Sergio que dice, gracias por la explicación. Rob dice, increíble la explicación. Acá tenemos otro que dice, Elvis, ¿en qué casos más podría usar hoisting? En un montón. Para mí hoisting es como, va de la mano con el principio de single responsibility, que lo estuvimos viendo un montón en la charla. En cuanto tú detectas que hay cosas que no están ahí, que están ahí y que no es la responsabilidad de ese elemento, entonces es momento de sacarlas, de llevarlas a otro lugar. Y igualmente ahí aplicamos elevar state hoisting. Entonces, en un montón, en cuanto tú veas que un elemento no está haciendo algo que no debería hacer en cuanto a responsabilidades de código, aplica state hoisting. Ok, acá tenemos otra de Andrew que dice, ¿por qué se recomponen varias veces las vistas cuando lo hacemos desde los view models? No entiendo bien la pregunta, pero no diría que las vistas, es que depende. O sea, si el view model está ejecutando una acción, bueno, tal vez aquí va la pregunta, la respuesta podría ser esta, que como los view models tienen capas de lógica que más bien están devolviendo acciones, pues la UI, el composable, está como listening o está escuchando la respuesta del view model. Por esa razón podríamos decir que se recomponen varias veces. Entonces en los view models puedes encontrar flows, puedes encontrar live data, componentes que la UI o el composable va a estar escuchando o va a estar alerta, observando. De hecho, usan todos estos live data flow, todos estos utilizan el pattern observer. Y entonces digamos que quien está emitiendo o quien está ejecutando los cambios sobre ese elemento observado por la vista es el view model. Entonces esa sería la respuesta, porque el view model emite cambios al elemento observado por la vista, y cuando se ejecuta un cambio, la vista tiene que recomponerse. Ok, gracias. Acá tenemos un comentario más de Andrew que dice, excelente, por fin entiendo lo de sacar la lógica de la UI con los estados. Gracias, Anaí. Y bueno, sí tenemos agradecimientos de varias personas y pues nada, muchas gracias, Anaí, por tu predisposición por ser parte del evento, por compartir, ¿no? por compartir con la comunidad y también por todo el contenido que generas en internet. Y quizá alguna recomendación más que quieras darles a las personas que están empezando, más que todo con Compose, ¿qué recomendación podrías darles? Les recomiendo mucho que precisamente empiecen a aprender sobre principios de diseño. Jetpack Compose para mí es muy genial. Es muy genial en comparación de XML y lo que teníamos antes. Es una gran idea tener esto, pero es muy fácil
caer en violar principios de diseño. Es muy fácil caer en crear componentes que no se reutilicen tanto, que no sean fáciles de testear, componentes que no sean tan reutilizables. Entonces, en este punto, yo les súper recomendaría aprendan Jetpack Compose, pero también afiáncense mucho de los principios de diseño, de los principios de arquitectura, de los patrones de diseño, de todos los fundamentos del software que hay por allá. Muchas gracias, Anaí. Pues esperamos tenerte otra ocasión igual, hablando más de Android, de Kotlin, de Compose y demás. Así que muchas gracias, Anaí, y hasta otra ocasión. Gracias, adiós, nos vemos.